Hola, mi nombre es María Teresa Díaz y voy a comenzar mi video lección sobre la tecnología educativa. En primer lugar, me gustaría comenzar por la definición de tecnología educativa para después dar paso a su origen y evolución. También haré alusión e hincapié en los campos hábitos de estudio actuales para finalizar con la utilidad para los profesores y expertos educativos. Antes de nada, me gustaría decir que las definiciones asignadas a la tecnología educativa son muy diversas. Yo personalmente me he decantado por esta definición de la UNESCO, que la define como el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos, como forma de obtener una más efectiva educación. En el comienzo del siglo XXI, la tecnología educativa está viviendo un periodo de reformulación, provocado por una gran parte por la emergencia de los nuevos paradigmas sobre las ciencias sociales y el currículum de naturaleza crítica, y por la otra por la revolución impulsada por las tecnologías de la información y la comunicación. Por ello, la tecnología educativa debe reconceptualizarse como el espacio intelectual pedagógico cuyo objeto de estudio son los medios y la tecnología de la información y la comunicación, en cuanto a las formas de representación, difusión y acceso al conocimiento y a la cultura en los distintos contextos educativos, ya sea la escolaridad, la educación no formal e informal, la educación a distancia, etcétera, etcétera. Dicho esto, a continuación trataré de exponer brevemente el recorrido histórico de la tecnología educativa y el paso por sus diferentes etapas o momentos. La tecnología educativa como disciplina pedagógica nace en la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Esta coyuntura rompe con la práctica artesanal de la enseñanza y da paso a una época que se caracterizó por la influencia ejercida con el conductismo, con programas basados en objetivos precisos, medición de aprendizaje mediante pruebas estandarizadas, etcétera, etcétera. También hay un gran auge de los más media, como la radio, la televisión, y por lo que el uso de los recursos audiovisuales da lugar a una enseñanza más científica y tecnológica. A partir del año 70, el desarrollo de la informática consolida la utilización de los ordenadores con diferentes fines educativos, concretamente en aplicaciones como la enseñanza asistida por ordenador. Con la aparición de los ordenadores personales, esta opción se generaliza como una alternativa de enormes posibilidades, fundamentalmente bajo la concepción de enseñanza individualizada. Es por ello que esta época es representada como la época en la que la tecnología educativa alcanza su máximo esplendor. En esta década se aprecia un énfasis sobre el proceso y no tanto en el producto, y también hay un aumento de las investigaciones sobre su efectividad, y es aquí donde hay una expansión internacional de la tecnología educativa a otros muchos países y ciudades. La llegada a España de la tecnología educativa se realiza a través de la Ley General de Educación en 1970, y a su vez en esa época se crea la UNED, que es la Universidad de Educación a Distancia. Se publican en lengua española distintos libros relacionados con esta disciplina también, y la misma se incorpora poco a poco a los planes de estudio de formación pedagógica. Un importante impulso a la misma se produjo en la década de los 80 por la creación y desarrollo de programas educativos impulsados por el Ministerio de Educación, ya sea los programas Atenea y Mercurio y distintas comunidades autónomas como los programas Zahara en Andalucía o el proyecto Abaco en Canarias, destinados a la incorporación de los ordenadores al sistema escolar. También en esta época hay una crisis en el seno de la tecnología educativa como disciplina, y es aquí donde comienzan a emerger y generalizar comentarios, numerosos comentarios, cuestionamientos, reflexiones, críticas y descalificaciones en torno a lo que ha sido la evolución de la tecnología educativa y de la validez y utilidad de las mismas en los sistemas educativos. Muchos de los autores se plantearon las razones de estas críticas, entre las que destacan las prácticas de los tecnólogos demasiado empíricas, investigaciones centradas únicamente en los materiales audiovisuales, la falta de consenso conceptual y procedimental, la distancia creada con la práctica docente y los agentes educativos, etcétera, etcétera. Es en la década de los 90 ya cuando aparece la esperanza sobre la utilidad de la tecnología educativa, gracias al auge de la educación a distancia, apoyada por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ya en la actualidad, en el siglo XXI, la tecnología educativa se considera como una disciplina que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje y de transmisión de cultura mediados tecnológicamente en distintos contextos educativos. Pero ¿cuáles son los campos de estudio actuales? ¿Cuáles son los campos de estudio que se están llevando a cabo en la actualidad? Pues bien, tenemos las TIC en la docencia universitaria, con campos virtuales, diseño, desarrollo y evaluación de páginas y programas y cursos de educación a distancia. También tenemos las TIC en la educación no formal, ya sea la educación de adultos, así como las TIC en la biblioteca y museos.
Por otra parte, tenemos los medios de comunicación social y enseñanza, otras de las líneas que son otras de las líneas de trabajo actuales, ya sea la enseñanza audiovisual o la prensa de la educación, etc. Tenemos también la educación, tecnología y cultura, programas y retos educativos de la sociedad de la información, etc. Desarrollo de materiales didácticos y software educativo. Y por último, y no menos importante, la docencia escolar, donde la formación del profesorado en TIC, hasta aplicaciones didácticas, innovación escolar, organización y etcétera, etcétera. Y por último, me gustaría destacar la utilidad de la tecnología educativa para los docentes y expertos universitarios, o lo que es lo mismo, las principales ventajas de esta. Y es que hoy en día hay mucha colaboración a través del trabajo en equipo, trabajo cooperativo, hay flexibilidad y adaptabilidad. Por otro lado, existe una optimización del tiempo, hay también mayor comunicación entre los agentes educativos, así como entre el propio alumnado, y se atiende a la diversidad entre muchas otras utilidades. También, y a modo de conclusión, me gustaría citar algunas de las principales tendencias actuales, como son el B-Learning o Blended Learning, que es la mezcla de la enseñanza en la clase o el aula, vamos, que se llama como el aula invertida, es la mezcla de entre online y en clase. Los MOOC, que son definidos como cursos masivos en línea gratuita, la gamificación del aprendizaje o el aprendizaje en juegos, la realidad virtual y realidad aumentada, o el mobile learning, que es un aprendizaje basado en dispositivos móviles. Todo esto es lo que nos lleva a hablar de un learning o aprendizaje ubicuo, entendiendo con esto un aprendizaje que se puede llevar a cabo los 365 días del año, a cualquier hora y en cualquier lugar. Y esto es todo, muchas gracias por su atención.